de desarrollo. Este tema está dedicado al análisis del currículum de la etapa de educación primaria en el contexto macro y micro de la enseñanza. Esto le sonará un poco extraño, lo de macro y micro, parece que es algo extremadamente complicado, sin embargo es algo que solamente hace referencia a dos niveles de análisis de ese currículum, el nivel macro y el nivel micro, que ahora no voy a desarrollar, sino simplemente señalarlo para que lo tengan en cuenta cuando ustedes trabajen en torno al currículum de la etapa. Cuando analizamos el currículum escolar, y en concreto el de esta etapa, no podemos limitarlo a leerlo para aprender o conocer su contenido, sino que por el contrario debemos hacer un esfuerzo para analizarlo con lo que podríamos denominar ojo crítico. Se trata de contrastar, cuando hablo de análisis crítico, lo que plantea dicho currículum, que es el aspecto formal de la enseñanza y el aprendizaje en esta etapa, en el para qué tiene que aprender el alumnado en ese periodo, qué tienen que aprender para ello, cómo lo tienen que aprender y en qué contexto se evaluará, es decir, cómo y cuándo se evaluará todo ello de una manera más o menos coherente. Hay otras cuestiones que también me llaman la atención para indagar si el currículum responde a toda una serie de cuestiones que forman parte del contexto en el que se produce la actividad escolar, los cambios que se producen en la sociedad, las demandas que emanan de esa sociedad, las demandas que emanan de nuestro propio alumnado, es decir, toda una serie de cuestiones que de alguna manera modulan el planteamiento formal de ese currículum escrito, que es un texto que han elaborado una serie de expertos curriculares en distintos niveles, como señalé antes, el nivel macro, el nivel del ministerio, y que da lugar al currículum oficial, y después lo que es la concreción a distintos niveles de todo eso dentro del entorno escolar. Pero todo eso, precisamente, al pasar por toda una serie de situaciones de mayor a menor concreción, pues sufre una serie de cambios, fruto de las interpretaciones, de las demandas, es decir, una serie de factores que actúan como filtros y introducen en el currículum una serie de alteraciones que en principio lo que hacen es pues precisamente adaptarlo con mayor exactitud a esa realidad en la que se va a aplicar. Pero eso sucede siempre. Bien, depende de cómo hagamos la lectura, de cómo nos adentremos en este currículum, de cómo lo analicemos, y por eso planteo ese análisis crítico sin el cual nos limitaríamos a aplicar mecánicamente el currículum editado, el currículum prescrito, el currículum escrito. Hay una serie de cuestiones que llaman la atención precisamente para indagar si el currículum responde a todo ello con claridad o por el contrario se aleja en mayor o menor medida. Por ejemplo, ¿tiene características suficientes para responder al planteamiento pedagógico de adaptar el aprendizaje del alumnado a sus ritmos de aprendizaje? ¿Tiene capacidad para adaptarse a lo que hoy llamamos la formación online, que es una posibilidad que está ahí, que no hay que descubrir, está ahí, sabemos cómo encontrarla, sabemos cómo emplearla en principio, pero raramente se utiliza y raramente en una etapa como esta se ve como algo útil, como algo necesario o como algo que pueda ser aplicable. Otra cuestión sería el aprendizaje a partir de errores. Me habrán oído en muchas ocasiones que para aprender es necesario equivocarse.
Bueno, esa filosofía está introducida en el currículum escolar, o por el contrario, estamos planteando una enseñanza lineal, estandarizada, a prueba de errores, y que lo que busca es la eficacia en último extremo de todo el proceso. Otra cuestión sería si el aprendizaje se basa en retos, es decir, si no hay unos retos que alcanzar personalizados, vivenciados, integrados en el propio alumnado, muy raramente podemos entender que este proceso esté animado por la voluntad real de ellos para adquirir una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de destrezas y en definitiva desarrollar progresivamente todas esas competencias que se exigen en el momento actual. El aprendizaje personalizado es otra cuestión que también me llama la atención. Es decir, hablamos de que es necesario adaptar el proceso a determinadas particularidades, singularidades, en definitiva a eso que llamamos diversidad. Es decir, el currículum cuando se produce, cuando lo leemos en su versión definitiva, cuando se publica, es una versión que de alguna manera se limita a reflejar determinados planteamientos estáticos, quietos, fijos. Es una foto fija en definitiva, no es una imagen dinámica, adaptable a distintas circunstancias que son las que realmente se dan en el aula. Es decir, el aula no es algo monolítico, sino existe tanta diversidad como personas hayan en ella, empezando por supuesto por los propios alumnos. Entre ellos no son clónicos, no son una copia de otros. Cada uno de ellos tiene sus particularidades y por lo tanto el currículum debe adaptarse a esas particularidades. Y yo me pregunto si realmente el currículum tal y como está formulado responde a esta exigencia, a este planteamiento tan básico. Otra cuestión, el aprendizaje vivencial, es decir, hay conexión. Después hablaré algo de esto. Hay conexión entre los contenidos del currículum, los métodos para enseñarlo y aprenderlos, o por el contrario nos encontramos con un currículum que no conecta con la realidad cotidiana del alumno. Esa es una cuestión en la que tendríamos que pensar. Bien, en definitiva, ¿se explicita algo de esto de manera directa o indirecta en el currículum para luego llevarlo a la práctica del aula creando los contextos de aprendizaje adecuados para alcanzarlos? Es una cuestión en la que habría que pensar. Nos tendríamos que detener ahí, reflexionar y por supuesto partir de una información que es el propio currículum analizado adecuadamente para extraer de ello y en contrastación con lo que observamos, ver en qué medida se verifica o no todo esto en función de una serie de evidencias que tendremos que localizar y plantear. Además, habría que añadir a todo esto si no nos tendríamos que plantear cosas como las siguientes que solamente voy a enumerar. El formato de asignaturas que actualmente se configura el currículum, ¿no habría que pensar en reorganizarlo y reunirlo en forma de aprendizajes por proyectos y metodologías activas y personalizadas? Otra cuestión sería la relacionada con la evaluación. Es decir, la evaluación no hay que repensarla, porque parece que es un tema intocable, ¿no? Y parece que es un tema que no tiene otro problema que el trance por el que tienen que pasar los alumnos y alumnas el día que les toca hacer esa actividad.
yo me planteo si no sería más interesante que medir la cantidad de información almacenada y reproducida, centrarnos en evaluar pues cosas como la creatividad, la imaginación, eh, la capacidad de indagación, la de empatía, es decir, todas esas cuestiones que están ahí y que son importantes en el desarrollo del ser humano y por supuesto en el desarrollo de los niños de estas edades. Otra cuestión, estamos en la era digital. Sin embargo, yo no estoy muy convencido de que, bueno, esto se esté asumiendo de una manera plena en el contexto escolar. La educación parece que a veces arrastra toda una serie de visiones, pues un tanto fijadas en el pasado, conformistas, desfasadas, conservadoras, lo cual hace que el currículum no llegue a contemplar de una manera plena, de una manera abierta y explícita, el uso de artilugios, los gadgets, como son los móviles y tablets y otros que también hay, y aprovechar los recursos abiertos que están en la red y optimizar el uso de las TIC y fuentes de conocimiento y aprendizaje que ofrece el entorno digital. Yo creo que en ese sentido llevamos un retraso ya bastante importante. El otro día, leyendo un documento, encontré una frase que creo que venía al hilo del modelo de aprendizaje que estamos empleando, el aprendizaje basado en proyectos, los ABP. Esa frase decía que la vida es muy diferente a la escuela. En la escuela primero aprendes la lección y luego te ponen la prueba. En la vida te ponen la prueba y luego aprendes la lección. Pues bien, en consecuencia con ello, para adentrarnos en toda esta temática que he ido describiendo someramente, utilizaremos, como en la ocasión anterior, pues la estrategia metodológica del ABP. Tienen para ello disponible en el aula virtual, además de este vídeo introductorio, el hipertexto con la información básica y la ficha orientativa que les sirve para articular pues todo este proceso de una manera sistematizada, es decir, lógica y ordenada. Hay una novedad que les quiero destacar que tiene que ver con la pregunta inicial. Y es que serán preguntas iniciales, es decir, en plural. Van a ser varias. De lo que se trata es de que ustedes seleccionen alguna o algunas, o las mezclen y las reestructuren y creen una nueva pregunta inicial en base a la síntesis o conjunción de algunas de ellas, y de esa manera habrá como más pluralidad y más enfoques en el análisis del currículum y en las posteriores puestas en común, para crear una dinámica pues más adecuada, en el sentido de que no sea un planteamiento muy monográfico el que observemos en las exposiciones de los distintos equipos. Pues bien, ahora el protagonismo a partir de este momento lo tienen ustedes, que al contrario que la vez anterior cuentan con ya una experiencia previa que les proporcionará mayor habilidad y seguridad para afrontar todas las tareas. Bien, pues espero que les vaya bien.